En el pequeño pueblo de Magnolia Springs, Alabama, todos se conocían, y la iglesia local de St. Paul, situada en el corazón de la comunidad, no era solo un lugar de culto, sino también un punto de encuentro donde se escuchaban las sabias palabras del padre Thomas Williams, un sacerdote que había dedicado más de una década a servir a los habitantes. El padre Thomas era una figura consultada en busca de consejo, y sus reflexiones a menudo guiaban tanto cuestiones espirituales como aspectos cotidianos. Sin embargo, su reputación se vería sacudida por un escandaloso evento que estremecería los cimientos de Magnolia Springs. Madison Gray, una mujer de 27 años con un corazón generoso, era una de las feligresas más devotas de la iglesia. Todos la conocían, desde los niños a quienes enseñaba en las clases dominicales, hasta los ancianos a quienes asistía en sus hogares. Siempre encontraba tiempo para los demás, descuidando sus propias necesidades. Su radiante sonrisa y su mirada bondadosa se habían convertido en un símbolo de generosidad en el pueblo. Nadie podía imaginar que sería en esta iglesia, entre muros impregnados de oraciones y esperanzas, donde sucedería un evento que haría tambalear las creencias sobre la vida y la muerte, y el bien y el mal. A comienzos de octubre, Madison desapareció sin dejar rastro. No asistió a los servicios dominicales ni se la vio en el parque, donde solía pasear con los niños del vecindario. Las llamadas a su teléfono no eran respondidas. Esto generó preocupación entre los habitantes, y en pocos días se inició una intensa búsqueda. Nadie esperaba que Madison apareciera muerta, y mucho menos en el lugar más sagrado de la ciudad, pero esto solo marcaría el inicio de una historia larga y dolorosa que revelaría los oscuros rincones del alma humana y obligaría a Magnolia Springs a enfrentar una verdad ineludible, incluso tras los muros de la iglesia. Todo empezó con el descubrimiento del cuerpo en una sombría y silenciosa sala parroquial, el de Madison Gray. Su muerte no fue únicamente una tragedia, sino un asesinato brutal, ejecutado con una frialdad asombrosa. Nadie podía sospechar que la persona en quien depositaban sus secretos más íntimos era quien había cometido tal crimen. En las primeras horas de la mañana, cuando el pueblo apenas comenzaba a despertar, Anna Nichols llamó tímidamente a la puerta de la iglesia de St. Paul. Como todos los domingos, iba a ayudar al padre Thomas a preparar el lugar para el servicio. Normalmente, a esa hora, Madison ya estaba allí, cuidando las flores o arreglando las velas. Anna pronunció el nombre de su amiga, y su voz resonó en el salón vacío, pero no recibió respuesta. Al principio, pensó que Madison simplemente se había retrasado, pero una leve ansiedad comenzó a transformarse en miedo. Su intuición le advertía que algo no estaba bien, una sensación que la siguió mientras recorría los oscuros pasillos de la iglesia, dirigiéndose a las habitaciones donde el sacerdote y los feligreses solían conversar. Fue en una pequeña habitación cerrada donde Anna descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. La tenue luz de la lámpara, apenas iluminando el umbral de la puerta entreabierta, reveló una escena aterradora en medio de la oscuridad. En el suelo, entre libros y papeles desordenados, yacía el cuerpo de Madison Gray. Anna no entendió inmediatamente lo que tenía frente, era demasiado inimaginable. El cuerpo de Madison estaba mutilado más allá de lo reconocible, y lo primero que Anna sintió no fue miedo, sino una inexplicable sensación de vacío, como si la realidad hubiera perdido repentinamente su sentido. Gritó, pero su grito se ahogó entre las paredes de la iglesia. El tiempo pareció detenerse. La idea de que su amiga estaba muerta no penetró de inmediato en su conciencia en ese momento. Anna no podía comprender cómo ni quién podría haber cometido tal atrocidad. El cuerpo de Madison estaba cubierto de marcas sangrientas, y su rostro estaba tan desfigurado que solo se podía reconocer por su ropa y joyas. Pero este horror no fue lo único que sorprendió a Anna. Detrás del cuerpo de Madison, un poco hacia un lado en el suelo, estaba una cruz ensangrentada. La iglesia que siempre habían considerado un refugio se había convertido ahora en un lugar de asesinato. Pronto, la policía llegó al lugar. Sus pasos resonaban pesadamente por los pasillos mientras examinaban el cuerpo y la escena del crimen. Surgieron más preguntas que respuestas. ¿Quién podría haber perpetrado un acto tan brutal en un lugar considerado sagrado? ¿Y por qué? Margaret Harris, la detective conocida por su aguda inteligencia y profesionalismo, tomó el caso, sintiendo que sería uno de los más difíciles de su carrera. Margaret se dio cuenta de inmediato de algunas anomalías. La escena del crimen parecía sorprendentemente limpia a pesar de la brutalidad del acto. No había indicios de lucha, lo que resultaba extraño dado el estado del cuerpo de Madison.
Además, sus pertenencias personales estaban en su lugar, lo que descartaba la posibilidad de un robo. Todo apuntaba a que el asesino conocía a Madison y actuó con fría confianza. Mientras el equipo forense recogía pruebas, Margaret comenzó a considerar posibles motivos. Este asesinato no parecía ser al azar. Al contrario, tenía la apariencia de algo meticulosamente planeado y simbólico, como si el asesino quisiera transmitir algún tipo de mensaje. Pero, ¿qué quería decir realmente? La ciudad quedó consternada ante la noticia del brutal asesinato. Los residentes no podían creer que algo tan terrible pudiera ocurrir en su apacible rincón, donde la gente solía dejar las puertas sin llave y se saludaba con sonrisas. Lo primero que llamó la atención de Allison al examinar los informes fue la ausencia de signos de lucha, lo que significaba que Madison había confiado en su asesino o fue tomada por sorpresa. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue el estado del cuerpo. Las heridas infligidas indicaban que el crimen se había cometido con una crueldad particular. Los investigadores forenses descubrieron que el arma homicida, un cuchillo, fue dejada en la escena del crimen, lo cual era inusual, ya que la mayoría de los asesinos intentan deshacerse del arma para complicar la investigación, pero este criminal parecía querer dejar un mensaje, y eso era lo que más inquietaba. La vida de Madison, a simple vista, parecía perfecta. Tenía una familia amorosa, una participación activa en la comunidad y una profunda devoción a la iglesia. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, podían ocultarse secretos. Se inició un proceso de interrogatorios a familiares, amigos y conocidos para construir un retrato completo de su vida en los últimos días. Muchos la describieron como amable y solidaria, pero algunos sugirieron que había comenzado a mostrar signos de creciente aislamiento y ansiedad que mantenía en secreto. El primer interrogatorio fue a Anna, la amiga de Madison que descubrió su cuerpo. Anna estaba en estado de shock y aún le costaba aceptar lo sucedido. Sin embargo, superando su angustia, compartió que en las semanas previas Madison se había vuelto más reservada, a menudo sumida en sus pensamientos y evitando hablar de temas de la iglesia, que solían ser sus favoritos. Anna notó que Madison en las noches iba sola a la iglesia, cuando no había nadie, lo que la preocupaba, aunque nunca compartió la razón detrás de su inquietud. La detective Margaret decidió enfocarse en la escena del crimen. El padre Thomas era un hombre de carácter complejo, estricto pero justo, y aunque su fe era indiscutible, algunos feligreses se sentían alarmados por ciertas notas en sus sermones. La detective Margaret pensó que valía la pena investigar su pasado para ver si había eventos que pudieran arrojar luz sobre la investigación actual. Entre los documentos que revisó, encontró numerosos libros y registros de la iglesia, pero uno en particular llamó su atención: el diario de Madison. Este diario no solo contenía sus pensamientos, sino también un testimonio de sus experiencias en las semanas previas a su muerte. Incluía notas sobre sus dudas, tormentos internos y temores. Una de las últimas entradas mencionaba a un hombre en la oscuridad que la acechaba, incluso en la iglesia, lo que alarmó aún más a la detective. Mientras tanto, se descubrió que el sacerdote era la única persona sin una coartada clara para la noche del asesinato. Afirmó que estaba en la iglesia rezando, pero nadie pudo confirmar su versión, lo que incrementó las sospechas en su contra. Sin embargo, aún no existían pruebas directas en su contra. Los detectives comenzaron a investigar el pasado del sacerdote, conscientes de que detrás de cada fachada podría haber algo que explicara los acontecimientos actuales. Esta indagación reveló hallazgos sorprendentes. Thomas Williams nació y se crió en una familia religiosa estricta, donde desde joven fue preparado para el servicio e instruido en la obediencia a los cánones religiosos. Sus padres, de convicciones firmes, le inculcaron rigurosos principios morales que guiaron su vida. Sin embargo, a medida que los detectives indagaban más en su historia, aparecieron detalles que contradecían su imagen perfecta. Antes de llegar a Magnolia Springs, Thomas había servido en otra diócesis durante varios años. Durante ese tiempo, no todo fue sencillo. Varios feligreses se quejaron de su severidad y de sus métodos rígidos para educar a los niños en la escuela de la iglesia. Una de estas quejas incluso resultó en una investigación, pero el asunto fue silenciado y Thomas fue transferido a otra parroquia. En los meses recientes, algunas personas que antes eran cercanas a él empezaron a distanciarse. Habló con Regina, la secretaria de la iglesia, quien conocía bien al sacerdote. Regina, una devota servidora que siempre apoyaba al padre, había notado que él se volvió más reservado e irritable.
También mencionó una conversación extraña que escuchó entre Thomas y Madison. Fue intensa, aunque no pudo entender su contenido. Además, se supo que Thomas fue la última persona en ver a Madison en la iglesia el día de su muerte. Afirmó que discutieron asuntos de la iglesia y que Madison parecía algo preocupada, pero esa fue la extensión de su charla. Sin embargo, su testimonio no coincidía con la cronología de los hechos, ya que varios testigos aseguraron haberlo visto salir de la iglesia mucho más tarde de lo que él decía. En el diario hallado había menciones a un hombre de negro que frecuentaba a Madison en la iglesia, intentando convencerla de algo. Estas notas se volvieron cada vez más inquietantes a medida que se acercaba el día de su muerte. Madison escribió que se sentía atrapada y no sabía cómo salir de la situación. Sin embargo, hasta ese momento, no había pruebas directas que incriminaran al sacerdote. Su coartada, aunque dudosa, no podía ser refutada. Mientras tanto, los habitantes de Magnolia Springs empezaron a sospechar que el caso era más complicado de lo que creían. Cada vez más personas se alejaban de la iglesia, sintiendo que su fe había sido socavada. No solo era una crisis de fe, sino la inquietante posibilidad de que el hombre en quien confiaban escondiera un oscuro secreto. Las sospechas y el miedo comenzaron a desgastar la calma del pueblo, transformando lo que antes era un lugar tranquilo en uno donde cualquiera podía ser un sospechoso. A medida que los detectives profundizaban en la investigación, la atmósfera en Magnolia Springs se tornaba cada vez más tensa. El pueblo, que solía ser tranquilo y amigable, parecía estar envuelto en una niebla de sospechas y desconfianza. El asesinato de Madison Gray y las dudas sobre el padre Thomas convirtieron a la comunidad en un lugar donde cualquier persona podía ser objeto de rumores. Las conversaciones, que comenzaban con preguntas inocentes, rápidamente se transformaban en discusiones acaloradas y, eventualmente, en acusaciones en una cafetería local donde los residentes se reunían para comentar las últimas novedades. El caso del asesinato se volvió el centro de atención. Algunos recordaron haber visto a Madison cerca de la iglesia la noche anterior a su muerte, mientras que otros mencionaron comportamientos extraños del padre Thomas. Todos los detalles parecían relevantes, y cada persona sentía la necesidad de compartir cualquier información que pudiera esclarecer el crimen. La relación entre Madison y el sacerdote se convirtió en uno de los temas más debatidos. Muchos sabían que Madison pasaba mucho tiempo en la iglesia, ayudando a organizar eventos y manteniendo una relación cercana con el padre Thomas. Sin embargo, tras su asesinato, esa cercanía comenzó a verse con desconfianza. La gente empezó a cuestionar qué tipo de conexión había entre ellos. Regina, la secretaria de la iglesia, también se vio atrapada en este torbellino de rumores. Al trabajar estrechamente con el padre Thomas, comenzaron a sospechar que ella podría tener información, y su silencio generó dudas. Algunos incluso sugirieron que podía estar implicada en el asesinato, dado que siempre estaba presente y conocía bien los asuntos internos de la parroquia. Los detectives, por su parte, se concentraron en interrogar a los miembros de la congregación y notaron que muchos de aquellos que antes respaldaban al padre Thomas empezaban a distanciarse de él. Algunos feligreses admitieron sentirse incómodos durante los últimos sermones, cuando el sacerdote hablaba sobre el pecado y la redención con una pasión que les parecía casi amenazante. Sus palabras comenzaron a sonarles como un presagio de algo terrible, y no podían evitar sentir que había una amenaza latente en sus discursos. Lo más impactante fue que algunos de los feligreses más devotos comenzaron a cuestionar su fe. No entendían cómo la persona en la que confiaban sus almas podría estar involucrada en un crimen tan atroz. Mientras tanto, Anna, la amiga de Madison, seguía siendo una de las pocas que creía en la inocencia del padre Thomas, y se convirtió en el blanco de la condena de sus vecinos. Su apoyo al sacerdote les parecía absurdo, y Anna empezó a sentir el frío distanciamiento de aquellos a quienes consideraba amigos. Su defensa del sacerdote solo incrementaba las sospechas en su contra. Uno de los primeros problemas fue que los testimonios de los testigos empezaron a divergir. Algunos residentes afirmaron haber visto a Madison y al padre Thomas juntos la noche anterior a su muerte, mientras que otros insistían en que el sacerdote ya había dejado la iglesia cuando Madison llegó. La cantidad de inconsistencias resultaba preocupante, por lo que decidieron retroceder en la investigación y revisar las pruebas recolectadas en la escena del crimen. Notaron detalles que antes habían pasado por alto, especialmente las huellas dactilares encontradas en los cuchillos y en la cruz utilizada en el asesinato. Al principio, se asumió que todas las huellas pertenecían a Madison y al padre Thomas, pero una revisión reveló la presencia de huellas de otra persona, lo que sugería que alguien más podría haber estado en la escena del crimen.
Este descubrimiento cuestionaba la noción de que el sacerdote había actuado solo y planteaba la posibilidad de un cómplice o incluso que otra persona fuera el verdadero asesino. Revisaron de nuevo la coartada del sacerdote. Un testigo, un anciano llamado Dallas, finalmente admitió que no estaba seguro de haber visto al sacerdote esa noche. Su declaración inicial había sido influenciada por la presión de otros feligreses que no querían aceptar la posibilidad de que el padre Thomas fuera culpable. Esta confesión debilitó aún más la posición del sacerdote. Las cosas se complicaron aún más cuando hallaron un diario perteneciente a Madison, que había estado escondido en un compartimento debajo de su cama. El contenido era impactante. En él, Madison describía sus experiencias y temores relacionados con el padre Thomas. Escribió que él frecuentemente se acercaba a ella con propuestas que le parecían extrañas e incluso amenazantes. En una de sus últimas entradas, mencionaba que planeaba contarle a alguien sobre estas propuestas, pero no especificaba de qué se trataban. El diario también mencionaba a una tercera persona que, según Madison, sabía de sus planes y trataba de detenerla. Esto complicaba aún más la situación, ya que no estaba claro en quién confiaba Madison y quién podría ser su aliado o enemigo. Mientras tanto, los detectives se enfocaron su investigación en los registros financieros de la iglesia, que mostraban un flujo inusualmente elevado de dinero en los últimos meses, del cual no se conocía el origen. Se había transferido una suma significativa a la cuenta personal del sacerdote, pero no había documentación sobre su uso posterior. Este descubrimiento llevó a los investigadores a contemplar posibles motivos que no solo incluían relaciones personales, sino también intereses financieros. Además, se reveló que el padre Thomas había estado involucrado en transacciones inmobiliarias controvertidas relacionadas con terrenos de la iglesia. Si bien esto podía explicar el origen del dinero, no aclaraba su vínculo con el asesinato de Madison. Cada nueva evidencia solo aumentaba el número de preguntas sin respuesta, complicando aún más el caso y resaltando la necesidad de encontrar una conexión entre estos eventos dispersos. A medida que avanzaba la situación, la ansiedad en la ciudad continuaba aumentando. La gente empezaba a dudar de en quién podía confiar. Cada nuevo hallazgo y cada sospecha avivaban el miedo. La comunidad, antes unida y amigable, comenzaba a dividirse en grupos, cada uno con sus propias teorías y especulaciones. Entre los documentos que inicialmente parecían insignificantes, se hallaron varias cartas fechadas hace más de 10 años, dirigidas al padre Thomas. Estas cartas, escritas por una mujer, mencionaban un error y un pecado inaceptable que habían compartido. También se descubrió un acta de nacimiento oculta en los archivos, que confirmaba que el padre Thomas tenía un hijo nacido fuera del matrimonio. Este secreto, que había sido cuidadosamente mantenido en la oscuridad, ahora, al salir a la luz, podría ser un fuerte motivo para el asesinato. Tal vez Madison había llegado a conocer esta información, lo que la ponía en grave peligro. Mientras tanto, los informes financieros de la iglesia continuaban revelando nuevos secretos. Los fondos que se habían transferido se destinaron a la construcción de una casa privada en otro estado. Esta propiedad, como se descubrió, pertenecía a la misma mujer que había escrito las cartas al sacerdote. Este hallazgo sugería que el padre Thomas había mantenido contacto con ella durante años y posiblemente había tratado de encubrir su relación con su hijo ilegítimo. Los detectives optaron por volver a interrogar a Regina, la secretaria de la iglesia, quien era una de las pocas personas con acceso a los secretos guardados en los archivos de la institución. Durante el interrogatorio, Regina confesó que había sospechado durante un tiempo que el padre Thomas tenía conexiones que intentaba ocultar. Sin embargo, temía hablar, ya que su puesto dependía del sacerdote y no quería arriesgar su trabajo ni perder el respeto de la comunidad. Regina también señaló que, en los últimos meses, Madison había hecho muchas preguntas sobre las finanzas de la iglesia y a dónde iba a parar el dinero, lo que sugería que sabía o sospechaba algo. Aunque no compartió sus preocupaciones, recordó que días antes de su muerte, Madison había ido a verla visiblemente angustiada y le había dicho que necesitaba hablar con el padre Thomas sobre algo importante, aunque no dio más detalles. Un aspecto significativo que recordó Regina fue que el día del asesinato había visto a un hombre desconocido salir de la iglesia, vestido de negro y tratando de pasar desapercibido. En ese momento no le dio importancia, pero ahora ese recuerdo empezaba a parecerle muy relevante. A partir de este testimonio, surgió la sospecha de que este hombre podría ser la tercera persona mencionada en el diario de Madison. Los detectives decidieron revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia alrededor de la iglesia en busca de pistas. En una de las grabaciones,
lograron captar la silueta de un hombre entrando en la iglesia la noche del asesinato. Aunque su rostro estaba cubierto, se notaba que actuaba con cautela, como si supiera que podría estar siendo observado, lo que llevó a los detectives a interrogar nuevamente al padre Thomas, conscientes de que estaba ocultando información crucial. Sin embargo, no sabían cómo lograr que confesara. Su estrategia era utilizar las pruebas contradictorias y los nuevos hallazgos para presionarlo y forzarlo a revelar la verdad. Mientras tanto, una nueva ola de rumores y especulaciones comenzaba a circular por el pueblo. Los residentes de Magnolia Springs empezaban a darse cuenta de que el asesinato de Madison Gray era solo la punta del iceberg y que su tranquilo pueblo albergaba muchos más secretos de lo que jamás hubieran imaginado. La sensación de inseguridad aumentaba y la desconfianza se hacía más palpable cada día. En este momento crítico, revisaron nuevamente las grabaciones de las cámaras de seguridad y encontraron una grabación que mostraba al misterioso desconocido reunido con el padre Thomas en la parte trasera de la iglesia, horas antes del asesinato de Madison. Aunque la grabación no tenía sonido, los gestos de ambos dejaban entrever que la conversación era tensa. Este momento resultó decisivo, ya que ahora sabían que el sacerdote no solo conocía a este hombre, sino que también podía haber sido cómplice de sus acciones. Mientras tanto, los estados financieros y bancarios del padre Thomas empezaron a llamar la atención de los investigadores. Descubrieron una serie de transacciones que involucraban grandes sumas de dinero transferidas a una cuenta a nombre de un tal Sam Filler. Aunque el nombre no le sonaba familiar, una investigación posterior reveló que Filler era un detective privado de dudosa reputación, conocido por realizar trabajos sucios para aquellos que deseaban permanecer en la sombra. Filler era probablemente el mismo hombre que estuvo en la iglesia la noche del asesinato. Todo indicaba que el padre Thomas lo había contratado para intimidar a Madison y silenciarla. Los detectives sabían que su tarea ahora era localizar a Filler y hacer que hablara. Así comenzaron a investigar sus posibles paraderos, y pronto sus esfuerzos dieron resultado. Filler fue encontrado en un pequeño motel en las afueras del pueblo. Al llegar, intentó escapar, pero no pudo eludir la captura. Bajo la presión de las pruebas, comenzó a hablar. Filler admitió que el padre Thomas lo había contratado para asustar a Madison y mantenerla callada. Sin embargo, las cosas se salieron de control cuando Madison, al percatarse del peligro que corría, intentó huir, y Filler la mató en un ataque de pánico. También confesó que el sacerdote estaba convencido de que Madison había descubierto la existencia de su hijo ilegítimo y sus actividades financieras ilegales, y que ella estaba a punto de revelar todo al público. Esto podría haber arruinado por completo la carrera y la reputación del padre Thomas, lo que lo llevó a tomar medidas drásticas. Con la evidencia necesaria para arrestar al padre Thomas, los detectives regresaron de inmediato a Magnolia Springs para llevar a cabo la detención. El rostro del sacerdote reflejaba más que miedo. Era el reconocimiento de que el mundo que había construido meticulosamente se desmoronaba. A medida que la noticia de su arresto se propagaba, el pueblo fue invadido por una sensación de asombro e incredulidad. Aquellos que habían creído en la santidad del padre Thomas ahora debían confrontar una amarga realidad. Muchos no podían aceptar que la persona en quien habían confiado sus almas fuera capaz de tal atrocidad. El juicio del padre Thomas dividió a Magnolia Springs en dos. Algunos residentes se negaban a creer en su culpabilidad hasta el final, mientras que otros sentían que finalmente se hacía justicia. Sin embargo, independientemente de las opiniones, este proceso se convirtió en una prueba que cambiaría para siempre la vida del pueblo. Las audiencias judiciales fueron tensas, y los fiscales presentaron una abundante cantidad de pruebas, incluyendo el testimonio de Sam Filler, quien, a pesar de su propia implicación, se convirtió en un testigo clave para la acusación. Detalló cómo el padre Thomas había planeado el asesinato de Madison para ocultar sus pecados del pasado y evitar que se revelaran sus fraudes financieros y la existencia de un hijo ilegítimo, lo que solo fortaleció la acusación. Después de semanas de audiencias, el jurado emitió su veredicto. El padre Thomas fue declarado culpable de todos los cargos, recibiendo una severa sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este veredicto puso fin a una historia que había conmocionado al pueblo. Muchos residentes, especialmente aquellos que creían en la inocencia del sacerdote, quedaron atónitos, pero la verdad resultó ser más poderosa que su fe. ¿Te atreves a descubrir la verdad detrás de los misterios y crímenes más impactantes? No te pierdas el próximo video. Suscríbete y acompáñanos en esta emocionante investigación.